Bueno, eh, ser hijo de Dios, ser hijo de Dios corresponde a la más alta dignidad que ser humano pueda tener. Es un privilegio ofrecido a todos, pero aceptado por pocos. Otra vez lo voy a repetir. Ser hijo de Dios corresponde a la más alta dignidad que ser humano pueda tener. Es un privilegio ofrecido a todos, pero aceptado por pocos. Hoy, si el tiempo nos da, veremos tres cosas. Primero, la razón de ser hijo de Dios. Segundo, el privilegio. Y por último, un aspecto relacionado con ser hijos es la disciplina. Entonces, razón, privilegio y disciplina. En primer lugar, la razón. Vamos a estar en dos libros, si quieren irlos buscando, en Gálatas y en Hebreos. Gálatas y en Hebreos. Gálatas capítulo 3. Escuchan en la parte de atrás bien. Fernando, ¿escuchas? ¿Sí? Gálatas 3:21. Gálatas es una defensa del Evangelio de la Gracia. Había contaminación en la iglesia allí en Galacia de hermanos que querían sumar a la gracia, al regalo de Dios inmerecido, las obras de la ley. Entonces, es decir, Cristo salva, pero hay que hacer algo más para que la salvación sea completa o para que la salvación permanezca. Y Gálatas es una defensa del evangelio puro de la gracia, lo cual nosotros debemos y no debemos cansarnos de insistir en defender el evangelio de la gracia de Dios. Y por eso tal vez esto que estoy diciendo ahora, usted lo ha escuchado en otras ocasiones en este lugar, pero no sobra, porque insistentemente, de diversas maneras, se quiere contaminar el evangelio de la gracia. Dice Gálatas 3:21, hablando de la ley, de los mandatos de Dios y la promesa de Dios. La promesa de Dios a Abraham era en ti. Muy bien, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ese en ti era en su simiente, en su descendiente. Y sabemos que su descendiente es Cristo. En ti serán benditas todas las naciones. Entonces, esa era la promesa. Dice el versículo 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Y me gusta como contesta él ese con toda seguridad, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera dar vida, vivificar es dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Qué hace la ley? La ley decía, no mentirás. La ley decía, no codiciarás. La ley decía, amar a Dios sobre todas las cosas. La ley decía que estaba bien y que estaba mal desde el punto de vista divino. Pero la ley no podía dar vida a los muertos. Los muertos son las personas en sus delitos y pecados. Entonces dice, si la ley dada pudiera vivificar, dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. 22. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. Todos, gentiles, judíos, religiosos y no religiosos, todos están bajo pecado. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Porque era necesario entender, y hemos entendido todos los que hemos llegado a la fe, que no es por nuestras obras, no es por nuestro comportamiento,
No es por nuestra religiosidad o nuestro compromiso en la iglesia. Es porque Cristo murió por nosotros. Eso debemos defenderlo. Eso debemos enseñarlo a las nuevas generaciones. Entonces, sigue diciendo allí, íbamos en versículo 22, ¿cierto? A la escritura lo cerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Oye, un ayo era como, normalmente era un esclavo que se encargaba de llevar el niño de casa hasta la escuela y llevarlo a salvo. Eso hacía el ayo. Y la ley ha sido nuestro ayo. O sea, nos llevó hasta la casa donde el maestro es quien. Perdón, hasta la escuela donde el maestro es quien. Es nuestro Señor Jesucristo, quien nos reveló la verdad. Entonces, la ley ha sido nuestro ayo. Estábamos en el versículo 24, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no necesitamos que nos lleven hasta Cristo, porque ya Cristo está. Versículo 26, pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y deberíamos emocionarnos diciendo esto. Este gran privilegio de ser ¿qué? Hijos de Dios. Y lo leíamos, creo que el domingo pasado, Juan lo decía, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Así que llegamos a ser hijos de Dios. ¿Por qué razón? Y el versículo 26 dice, por la fe. Muy bien, por la fe. Alguien puede decir, bueno, yo tengo fe. Yo tengo fe. Entonces, aquí hablamos de la fe, del concepto bíblico de fe y el concepto del mundo de fe. Entonces, usted puede, si está tomando notas, puede hacer una comparación. ¿Qué piensa el mundo de la fe y qué piensa, qué dice Dios de la fe? El mundo dice, no importa sobre qué, pero hay que tener fe. Entonces, se puede tener fe en la mata de sábila, ¿se han visto? Detrás de la puerta. Hay que tener fe. O se puede tener fe en ciertas hierbas o el 31 de diciembre comernos unas cuantas uvitas. ¿Sí lo han visto? Comerse unas cuantas uvitas el 31 de diciembre para que nos vaya bien. ¿Sí? Hay que tener fe. O hay que tener fe en dar la vuelta a la manzana con la maleta, porque quiero viajar este año. Hay que tener fe. No importa en qué, hay que tener fe. Eso dice el mundo. Pero Dios dice eso. Para Dios la fe es eso. Para Dios dice, mira el versículo 26. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es el objeto de la fe? ¿Dónde mira la fe en el versículo 26? En Cristo. Esa es la fe. La verdadera fe, la fe bíblica, no reposa aquí, allí, allí, allá. No. La fe tiene un solo enfoque y ese es Cristo Jesús. Si hay otra llamada fe que no tiene su enfoque, su base, su reposo en Cristo Jesús, entonces eso no es fe. Pero también, si han escuchado, todos los caminos conducen a Dios. O cada uno puede acercarse a Dios como se le antoje. Entonces, el concepto del mundo es
cada uno lo haga a su propia manera. Hay que respetarnos. Usted hágalo a su manera, yo lo hago a mi manera. Respete mi manera también. Eso dice el mundo, ¿sí o no? ¿Qué dice Dios? Que debe ser no a la manera de aquel, o a la manera de él, o a la manera de ella, sino a la manera de él. La verdadera fe descansa en la manera que Dios estableció para salvación. Bien, puede decirse que el concepto mundano de fe dice que la fe es creer que Dios existe. Y con creer que Dios existe, eso es fe. Pero la fe es más que creer que Dios existe. La fe es creer que la manera que Dios estableció a través de Jesús para salvación es la única y no hay otra. Si usted no cree, si usted no acepta estas verdades, no, escuche bien, no tiene fe. Entonces, la razón, veíamos que el primer punto era la razón de ser hijo de Dios es la fe, pero la fe, ¿dónde? En Cristo. Muy bien. Ahora usted puede decir, sí, eso yo lo sabía. Qué bueno que lo sepa, porque es necesario que lo comparta con otros. Es necesario que usted tenga la capacidad para transmitir esta verdad en su casa, para transmitir esta verdad con las personas que conversa. O si alguien le dice algo contrario, usted estar bien firme en la verdad que Dios le ha enseñado y no ser llenado de cucarachas en su cabeza que no son bíblicas, son del mundo. Entonces es la fe en Cristo Jesús. El privilegio, segunda parte, el privilegio, capítulo 4, versículo 4. Dice Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y es lindo saber que la venida de Cristo a la tierra fue planeada, fue predicha. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿quién determinó ese tiempo? Dios mismo. Dios mismo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Y qué hermoso que a pesar de que lleves años en la vida cristiana, esta frase te toque el corazón. Dios envió a su Hijo. ¿Sería suficiente eso para adorarlo? ¿Será suficiente eso para decirle, Señor, qué grande verdad? Esa verdad es enorme. Dios, el Padre, Dios, envió a su Hijo. Dice, nacido de mujer, o sea, como nosotros, en el sentido, nació como nosotros, aunque no fue engendrado como nosotros, pero nació de mujer y nació bajo la ley. Versículo 26. Dice, ¿para qué redimiese? Esa palabra redimir nos habla de rescatar, de liberar, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Se han escuchado a veces que las personas dicen, usted tiene que recibir a Cristo en su corazón? Y se basa en Juan 1:12. ¿Se acuerdan que lo veíamos hace 8 días? Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero hay una verdad más grande allí. Los que recibimos no somos nosotros a Él, sino que Él nos recibe a nosotros. Y nosotros recibimos la adopción de hijos. Escuche bien. ¿Hace cuánto usted es creyente? ¿Hace cuánto reposó su fe en Jesús? Pues desde que pasó, usted recibió. Dios lo dice, no yo.
Dios lo dice. Usted recibió la adopción de hijo. Bueno, y si usted es hijo de Dios, le hago una pregunta. ¿Se está comportando a la altura de ser hijo de Dios? Recuerde, ¿hijo de quién es? Si usted fuera hijo del presidente, se le pedirían ciertas cosas. Hijo del ministro de Inglaterra, se le pediría ciertas cosas. Usted como hijo de Dios puede vivir como los demás, como se le antoja. Entonces dice, versículo 6, versículo 6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Quién es el espíritu de su Hijo? Es el mismo Espíritu Santo, el cual clama, Abba, Padre. Así que tú tienes el Espíritu de Dios. Si has creído de todo corazón en Jesús, tú tienes el Espíritu de Dios. Por eso, cuando tú pecas, tú no estás tranquilo. Por eso, cuando tú tienes un mal pensamiento, tú no te sientes cómodo. Antes hacías tantas cosas y no tenías incomodidades. Hoy las tienes porque está el Espíritu Santo en ti. Dios envió a vuestros corazones. ¿Cuánto nos falta apreciar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Lo hemos escuchado. Si pidiera, vamos a levantar la mano aquellos que no hayan escuchado jamás que los que creen tienen el Espíritu Santo. De pronto, levanten la mano los que no lo habían escuchado. De pronto, levantará uno o dos, pero la mayoría lo han escuchado. El problema a veces no es con no haber escuchado. El problema es no creer lo que escucho. No tener la conciencia de lo que he escuchado de Dios. Su Espíritu Santo en mí. Cuando tú estás viendo, espero que no lo hagas, pero si lo hicieras, páginas de pornografía, no estás olvidando que el Espíritu Santo está en ti. Cuando tú estás escribiendo por WhatsApp, aparte de charlas con tu esposa, a otra mujer, charlas con sentido sexual, de coqueteo, no estás olvidando que está el Espíritu Santo en ti. Cuando estás compartiendo chistes sucios, cuando estás riéndote por los chistes sucios de otros, no estás olvidando que el Espíritu Santo está en ti. Si has creído de todo corazón en Él. El privilegio. Somos adoptados, tenemos el Espíritu Santo, es parte de ese privilegio, pero además dice el versículo 7, mire este otro privilegio, no sé si usted ha pensado en él, pero le cuento que yo lo he pensado poco, me falta pensarlo más. Versículo 7, así que ya no eres esclavo, ya eres ¿qué? Hijo. Y si hijo, escuche bien esta frase, también ¿de quién? Ah, usted, si ha creído, usted es heredero de Dios. ¿Lo imagina? Lo había pensado antes. Heredero de Dios por medio de Cristo. Heredero de Dios por medio de Cristo. Vamos a mirar en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro llega, está allí cerca Apocalipsis.
muy cerca, Apocalipsis, Primera de Pedro, dice capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y escuche este versículo 4. Si quiere, déjelo como tarea para que se lo aprenda esta semana. Para una herencia. ¿Y cómo es? ¿Y qué herencia? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Inmarcesible, no se marchita. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El privilegio. ¿Recuerdan? Primer punto, la razón de ser hijo de Dios. Segundo punto, privilegio de ser hijo de Dios. Hablamos de que recibimos la adopción, tenemos el Espíritu y una herencia de Dios. Ahora, vamos a ver en unos minutos, el tercer punto es la disciplina. En Hebreos capítulo 12, Hebreos 12 dice, bueno, vamos a leer desde el versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos de hombres y mujeres de fe allí en el Antiguo Testamento, dice, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice el versículo 2, puestos los ojos ¿en quién? En el líder, anciano, pastor, como se llame, en la hermana X o Y. Si ella va, yo no voy. Si ella no va, yo no voy. O si ella va, sí voy. En el hermano tal, en si me saludaron, me miraron. Puesto los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, Dios que quiere que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, hasta que digamos, ya no voy más a la iglesia, ya no quiero leer más la Biblia, ya no quiero orar, ya no quiero nada de nada. Dios no quiere que lleguemos hasta desmayar, porque tenemos problemas, porque surgieron dificultades. Dios no quiere que desmaye. Dice el versículo 3, consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque, versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado el llamado de atención del Señor, y como hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no, hay dos cosas para hacer en el versículo 5. Dos cosas que Dios dice, no haga, no haga, dos cosas. La primera, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Segundo, que no desmayes cuando eres reprendido por él. Estás pasando por la disciplina del Señor. La disciplina podemos verla como en dos vías. Uno, la instrucción y la otra, la corrección. Instrucción
Dios da instrucción y Dios corrige. Tú tienes hijos, tú debes aplicar la disciplina. Fallamos porque a veces nosotros, como papás, como mamás, nosotros en un momento de ira, de molestia, vamos al hijo y lo disciplinamos, pero no pensando en cambiar su actitud, sino porque es que tengo tanta ira, es que me dañó. Esto me lo regaló mi mamá, lo tenía hace tantos años y ¿cómo que me lo dañó? Y vamos y Dios no hace eso. Dios no se desahoga de frustraciones con nosotros. Dios es perfecto en sus propósitos. Si tú estás pasando por momentos difíciles, no es que Dios se equivocó, no es que Dios no entiende, no es que Dios falló, no es que Dios no escucha, es que Dios tiene un propósito que a veces yo no entiendo, que a veces no entiendo las maneras de Dios. Sí, está bien, porque Él tan grande y yo por aquí tan pequeño y su inteligencia mucho superior a la mía. No entiendo, sí, no entiendo, pero no falla, no se equivoca. Él instruye y Él enseña. Entonces, cuando la Biblia habla de juicio, de castigo, es sobre aquellos injustos, sobre los que esperan el juicio por su pecado. Por eso se llama el juicio del gran trono blanco. Y por eso, cuando pasamos a la presencia del Señor, ser hijo de Dios, no esperamos el juicio, sino que esperamos el tribunal de Cristo. Hay diferencias. No esperamos juicio, esperamos tribunal. Pero los que no creen esperan el juicio. Entonces, no es juicio sobre el pecado. Dios es que yo me porté mal, entonces Dios me está disciplinando porque me porté mal. Recuerda una cosa. Por ese pecado que cometiste en algún momento, Dios pagó, el Señor pagó en la cruz del Calvario. ¿Lo pagó o no lo pagó? Murió por ese pecado que cometiste en el pasado. Si cometiste uno ayer, el Señor murió por ese pecado. Entonces Dios va a cobrarte porque cometiste ese pecado. No es cobrarte, no es cobrarte, porque ya Cristo pagó. Lo que está haciendo es corrigiéndote, enseñándote que esa no es la actitud, enseñándote que esa no es la manera, enseñándote que Dios no te quiere ver allí, quiere que seas más como Él es. Y eso va a implicar en algún momento la disciplina, y esa disciplina incluye por momentos dolor. Entonces Dios quiere que no menospreciemos, pero que tampoco, ¿qué? No desmayemos. No menospreciemos y no desmayemos. ¿Por qué? Porque mira el versículo 6. El Señor al que ama, disciplina, corrige, instruye y azota todo el que recibe por hijo. El 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Otra cosa que vemos aquí es que no solamente tú estás sufriendo, es que cada uno de los hijos de Dios pasa por momentos dolorosos, de diferente manera, de diferente intensidad, en diferente contexto, pero pasamos por momentos difíciles todos. Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos, los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea que la disciplina tiene un enfoque y es la
obediencia, ¿cierto? Está en el versículo 9. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y diremos, y aquellos, los hombres, nosotros los hombres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, se equivocaran o no, como les parecía, pero nuestro Dios, para lo que nos es provechoso, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de qué, de tristeza. Pero después da resultado, da fruto, produce, da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios se equivoca. Dios se equivoca. Pero a veces no entendemos por qué pasan las cosas. ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué tengo esta enfermedad? Hablamos hace poco que oráramos por una familia en Armenia, la familia Cubillos. El papá murió, fue a la presencia del Señor, él había confiado en nuestro Señor Jesús, fue a la presencia del Señor, él duerme, pero no deja de ser doloroso. Puede ser que alguien preguntara, ¿pero por qué? ¿Por qué no lo dejó otro tiempo más? Si era mi abuelo, si era mi papá, si era mi suegro, si era mi tío, era tan bueno, esto y aquello. A veces cuando batallamos con el dolor, sin querer o queriendo, le decimos a Dios, te equivocaste, fallaste. Que Dios nos guarde, porque humanamente el dolor es tan fuerte a veces, pero Dios no se merece que pensemos de él mal. Él no falla. Y por muy difícil lo que estemos viviendo, incomprensible lo que estemos pasando, va a ser para nuestro provecho. ¿Usted lo cree o no lo cree? No importa. Dios lo hace así. Entonces, hemos visto hoy, en cuanto a ser hijos de Dios, en primer lugar, la razón o el por qué somos hijos de Dios. En segundo lugar, el privilegio. Y en tercer lugar, la disciplina que recibimos como hijos de Dios. Solo la fe en Jesús me hace hijo de Dios. Solo la fe en él. Debemos estar conscientes de ese privilegio de tener en nosotros el Espíritu Santo. Tenemos algo que tenemos de Dios. ¿Una qué? ¿Una qué? Una herencia. Tenemos una herencia de Dios. Y Dios me forma a través de la disciplina. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, por hablarnos, porque tu Espíritu enseña. Y queremos pedirte, Señor, que los corazones estén abiertos a tu palabra, atesoren esta palabra. Señor, que podamos traducir, aplicar esta palabra a nuestro corazón, al contexto en el cual estamos, al rol que nos ha dado dentro de la familia. Señor, deberíamos vivir agradecidos por ser hijos de Dios, pero también correspondiendo con este privilegio la obediencia a ti, Señor. Porque si somos hijos, el Padre tiene derecho a decirnos qué hacer y qué no hacer.
Y si tenemos el Espíritu Santo de Dios como regalo de Dios en nuestras vidas, tenemos la responsabilidad de no ofender ese espíritu en nosotros. Si tenemos una herencia, tenemos muchas razones más para agradecer. Herencia incontaminada, inmarcesible, inmarchitable, reservada en los cielos para nosotros. Dios, gracias por este hermoso privilegio de ser hijos e hijas de Dios, por siempre llamados hijos de Él. Tu nombre, la gloria. Cristo Jesús.